El 11 de marzo del 2012, Boca Juniors y el Club Atlético Independiente disputan en la mítica Bombonera uno de los clásicos más recordados de la historia. El DT de Boca Juniors era el señor Julio César Falcioni y entre los jugadores más destacados dentro de su once inicial se encontraban Juan Román Riquelme, Agustín Orión y la vuelta del Flaco Schiavi después de varias fechas tras una lesión. Por el lado del Rojo de Avellaneda, el entrenador era un debutante, el señor Cristian Díaz. Entre sus 11 militaban justamente Gabriel Milito, Eduardo Tuzio y Ernesto El Tecla Farías, quien sería una de las estrellas de este encuentro. Era la fecha quinta del Clausura 2012. Era la primera derrota de Boca en el torneo. Paradójicamente, la primera victoria para el Rojo de Avellaneda. Saúl Laverni señala el círculo central y da comienzo a este gran partido en historia. El otro día vi Boca 4 Independiente 5 del año 2012 y recordé que era uno de los partidos que más me gustaron de la década pasada. ¿Qué recordabas? ¿Recordabas los goles? ¿Recordabas el fútbol? ¿Qué fue lo que recordaste cuando viste las imágenes? Me acordaba de que era un gran partido de fútbol en general, más allá de los 9 goles, tenía como un recuerdo de que había sido un gran partido con un montón de figuras y que se había resuelto en el último minuto, que primero estuvo Independiente ganando, después empezó a ganar Boca, lo terminé dando vuelta. Y cuando lo vi, no fue como futbolísticamente un partido muy importante, como para recordarlo por eso, sino que me di cuenta que era más el contexto y los goles, y que me faltaba mucho contexto. Te iba a decir eso. El tema del contexto es fundamental porque hay que ubicarlo en tiempo y espacio ese partido. Teniendo en cuenta de cómo llegaba Boca, cómo llegaba Independiente, le da un plus extra al resultado que ya de por sí es un gran resultado, que es un 5-4 o un 4-5 porque fue en la Bombonera. El contexto de cómo llegaba Boca con un invicto enorme, está bien, lo había perdido hacía 3 días con el flu por Copa Libertadores, pero tenía 36 partidos invicto, venía de ser el campeón del fútbol argentino. Independiente se había quedado sin técnico hace una semana, Ramón Díaz había renunciado, supuestamente se había ido sin saludar a sus jugadores. O sea, debutaba un técnico, ponía a varios jugadores de inferior, de reserva, quiero decir, que subía, que era Cristian Díaz, el técnico que debutaba en Independiente. Había mucho contexto, muchos condimentos que hicieron después con este resultado que quedara en la historia del partido por lo que era, digamos, ¿no? Cuando vos hablas de ese Boca Independiente, de ese año, era la quinta fecha del campeonato, no te generaba mucho más que un clásico entre Independiente y Boca. Ahora, con el resultado opuesto y todos esos condimentos extras, hace que sea más espectacular. Hablando solamente del resultado y del partido. Después, Tal cual. futbolísticamente es otra cosa. Bueno, lo primero que hice después de ver el partido fue googlear un poco y terminé llamándote a vos para que me cuentes todo el contexto, que tenés muy buena memoria. Y un poco la idea de este podcast sale de esto, de dar un poco de contexto a los partidos, a los grandes partidos que hubo del fútbol, y que por ahí uno va a revivirlo a YouTube y como tiene poca memoria, o yo que tengo poca memoria, cuesta darle ese impulso que tuvo en el momento, ¿no? Lo que pasa Entonces, bueno, que la idea es que vos, que sabés mucho, que cuentes el contexto de este partido para que uno pueda ir a YouTube, revivirlo y que sea mucho más completa la experiencia de ver un partido que ya tiene 8 años de antigüedad. me parece que diste en la tecla, digamos, cuando decís que uno va a YouTube, busca partidos y los rememora porque ve el resultado. A ver, un resumen de este Independiente Boca o Boca Independiente. El resumen no baja de los 10 minutos porque tenés 9 goles. Entonces es un resultado abultado, es un resumen grande, pero como vos bien decís, por ahí hay muchas cosas que son las de alrededor de este partido que le daban esos condimentos. Eh, Aparte, teniendo en cuenta, vuelvo a lo mismo, Boca tenía jugadores de mucho renombre. Román era el enganche y capitán del equipo, el flaco Schiavi, Orión, el pelado Silva. Boca tenía jugadores que en ese momento estaban en un auge Y deportivo, era un equipo de futbolístico. Falcioni que encima era súper duro
y venía del campeonato anterior que le habían hecho ¿cuántos goles? 5, 7 Le habían en todo el hecho, campeonato. si yo no estoy mal, le habían hecho 6 goles en todo el campeonato y acá ¿No es Independiente le el mete récord 5 en ese? uno solo. ¿Ese no es el récord histórico de un campeón con la valla menos vencida? Hasta el día de hoy sigue siendo, está bien que en ese momento eran campeonatos cortos, ¿no? Pero digamos, dentro de la línea de los campeonatos cortos, desde el 93 en adelante, hasta este campeonato corto que fue el último justamente de Boca, en todos esos años, en esas 2 décadas de fútbol nacional, no hay un equipo que haya recibido tan pocos goles en todo el campeonato. En 19 fechas, recibir solamente 6 goles. Por eso vuelvo a lo que te decía antes, el contexto de que Independiente en 90 minutos le hiciera 5, prácticamente lo mismo que le hicieron en 19 partidos. Bueno, Rojo encima además venía de perder a Ramón Díaz, que no había tenido una buena campaña, venía de San Lorenzo, si no me equivoco antes, ¿eso sí? Sí, exactamente, venía de San Lorenzo, lo había contratado, en realidad estuvo un tiempito sin dirigir y lo contrata Independiente porque Independiente, recordemos que esta base de este Independiente es la que después se termina yendo a la B. Este Independiente ya venía en ese momento en decadencia. Lo contratan a Ramón como para dar la dirigencia en ese momento, para dar un golpe de timón de decir, bueno, traemos un tipo con mucha espalda, con mucho renombre, tratemos de armarle un equipo más o menos acorde, porque este tipo nos tiene que salvar, nos tiene que por lo menos hacer sumar puntos. Y fue justamente lo que Ramón no logró. Que No lo duró logró. 20 partidos nada más. Sí, alrededor de 20 partidos, en los cuales fueron después, la segunda mitad del campeonato anterior, justamente del que Boca es campeón, no logra afianzar una formación, un 11. Primero, Ramón no es de los técnicos que saliera con el 11 de memoria, primero. Pero segundo, tampoco nunca lo logró encontrar en esa segunda mitad del campeonato. Y cuando arrancó este campeonato, de estas 5 fechas en las cuales se encuentran Boca e Independiente, las primeras 4 las había dirigido Ramón con 4 derrotas consecutivas. Por eso es que se fue esa semana previa a este clásico con Boca. También hay un poquito ahí para no tener que decir chau en la cancha de Boca, ¿no? Siendo Ramón de River, Y yo creo que hay un punto muy importante para tomar en cuenta. Por algo se fue antes, porque encima de entre semanas jugaba por Copa Argentina, jugaba con Belgrano de Córdoba, que exactamente, estaba recién ascendido, sí. que le había ganado la promoción a River. Y de hecho le gana a este Independiente, le gana también, pero por lo mismo, era un club desordenado Independiente. Ramón deja un equipo desordenado total y completamente. Eh, por eso la designación, de hecho, en ese momento, que era transitoria, de Cristian Díaz, era llamativa. Fue llamativa porque era una transición que después iba a durar todo el campeonato, ¿no? Pero es sorpresiva la designación de Cristian Díaz. Dirige contra Belgrano, pierde, como vos recién decías, y el domingo le toca enfrentar a Boca, con un equipo que de alguna manera es un parche. O sea, había muchos jugadores que eran parche, no eran jugadores que iban en esas posiciones, en esa formación. Hizo lo mejor que podía Cristian Díaz, ojo. Cristian Díaz hizo lo mejor que podía. Paró en cancha lo mejor que tenía, que era un remiendo. Y contra Bueno, Boca le salió bien. dentro del desorden estaba Asman atajando, que había debutado con Belgrano, que esto era su segundo partido, el primero de liga, era el cuarto arquero, que en Ujú. realidad no era el cuarto arquero, era el arquero de inferiores, con Cristian Díaz, que lo pone ahí porque era como, bueno, yo confío en este arquero. Te corrijo, no era Asman, era el ruso Perdón, Rodríguez. el ruso Rodríguez. Asman era el titular y estaba lesionado. Exactamente, se había lesionado el hombro, si Y en no el banco recuerdo mal. estaba Navarro Ujú. Hilario. y estaba Hilario Navarro y el otro, no me acuerdo el nombre, Galvarini. Gavarini, pero Gavarini era el más chiquito de todos. Mm. Era el tercer arquero en ese momento y bueno, terminó atajando el ruso que era el cuarto arquero. Debutaba el ruso Rodríguez. Un arquero debutante, lo mismo que eh, Pato Rodríguez. Bueno, Pato Rodríguez, no, perdóname. Montserrat, que fue el otro que jugó por la punta, era un pibe de 19 años. Y arriba jugó Vidal, ¿vos te acordás? Vidal arriba con el tecla. Era el primero o el segundo partido también y metió un gol a los 30 y pico de segundos. Fue el gol Sí, más rápido o el segundo gol más rápido
de la historia de este clásico. Exactamente. El segundo, si no me falla la memoria, es el segundo. Independiente salió a jugar. Futbolísticamente, lo dijimos al principio. Vos te acordás de este partido por el resultado, por lo que dejó el resultado. Futbolísticamente no fue un gran espectáculo, pero a criterio personal, Independiente hizo un muy buen primer tiempo, o por lo menos los primeros 25 minutos de Independiente fueron muy buenos. Boca descuenta, se pone 3-1 en un momento del partido, cuando Boca empieza a agarrar un poco la manija, perdón, el 2-1, Boca empieza a agarrar un poco la manija del partido, Independiente le hace el tercero, fue como un masazo, pero Independiente había hecho las cosas como para tener esa diferencia, porque le había llegado poco, pero con mucha seriedad en el juego. El Malevo Ferreira estaba haciendo un muy buen partido, Tecla Farías no, pero las dos o sea, había tocado una que fue un cabezazo, un anticipo a Caruso y fue gol. Eh, el Pato Rodríguez tenía intermitencias, pero sacaba a pasear al Flaco Schiavi, lo sacaba a pasear a Roncaglia. Entonces, Independiente había hecho un gran primer tiempo y termina 3-2, porque después, sobre el final del primer tiempo, a los 45, creo, una cosa así, descuenta Román, se pone 3-2 el partido. Perdón, Roncaglia, no Román. Roncaglia. Y, y ahí el segundo tiempo, que uno esperaba que Independiente saliera como por lo menos a jugar de la misma manera, Independiente salió a defenderse el segundo tiempo y Boca se lo llevó por delante. El segundo tiempo de Boca se lo lleva por delante, literal. Ahora vos me decís, ¿por qué termina perdiendo? ¿Por qué termina perdiendo, Mati? ¿Por qué termina perdiendo si el segundo tiempo Boca se lo llevó por delante? Dame una explicación vos habiendo visto los goles en YouTube. En realidad me pasa que vi el partido completo en YouTube, que de paso lo vas, lo buscas y lo podés ver entero, están los dos tiempos completos. Me pasó que todos los goles, es muy tonto esto, pero todos los goles son errores. O sea, es algo normal en el fútbol, no es nada del otro mundo. Pero es un partido donde tanto el ruso como Agustín Orión cometieron muchos errores y Boca además cometió muchos errores de defensa. Ujú. Porque Insaurralde es el que se come la marca con Farias en el gol del tiro libre del No, Malevo, es, ¿no? es Caruso. Caruso Es es el que no Caruso, llega al perdón, cierre. Caruso, La defensa central de Boca en ese partido del Flaco Schiavi que volvía después de una lesión que había tenido en el es tobillo y verdad. Caruso. Y bueno, Caruso está marcándolo mal. El primer gol también viene de un error, un despeje malo. Incluso el gol de Román es un gol que termina pegándole Al Malevo. Sánchez Miño, es el que le pega al arco y termina haciendo un pase horrible a Román que logra colocarla justo y termina haciendo un gol en contra, Que ¿no? Es termina Sánchez Miño el que le rebotando, pega. porque rebota en Mm. el Malevo Ferreira, no es que entra directo, rebota en el Malevo Ferreira. Entonces yo digo que no es un gran partido a nivel futbolístico por eso, ¿no? Por el hecho de que hubo como muchos errores, muchas carambolas y coincidencias que terminaron en goles y hace que el partido sea más abultado, más entretenido, pero no fue un partido en donde Independiente, si bien fue mucho más que Boca en el primer tiempo, no fue una cosa futbolística que lo haya. No sé, Avasallado. es que tengo un recuerdo muy grande de este partido, que lo disfruté mucho y es uno de los partidos que más disfruté. Yo no soy ni hincha de Boca ni hincha de Independiente, pero es un partido hermoso que disfruté y, y nada, pensé que era algo más futbolístico y en realidad fue un montón de cosas que suelen pasar esparcidas por ahí en un campeonato y acá pasaron todas juntas, ¿no? Por eso creo que es un gran partido. Pero bueno, me había preguntado en el segundo tiempo y en el segundo tiempo lo que pasa es que Independiente se metió atrás, dijo, ok, apenas, ¿qué fue? A los 6 minutos que Boca lo termina empatando. Boca lo empata a los 5 o 6 minutos del segundo tiempo, Claro, empata. ni bien arranca, creo que fue Roncaglia de vuelta, gol de cabeza, es el que se queda frenado Silva. Sí, exactamente. El tercero es el del empate, es el de Roncaglia. ¿Cuántos goles? ¿Cuántas veces en su carrera Roncaglia hizo 2 goles en un partido? La primera te puedo asegurar que fue esa en Boca y después creo que tiene una segunda vez en la Fiorentina. Pero nunca de hecho no había prácticamente marcado goles en Boca. Por eso que marcar a dos en el mismo partido era sorprendente. Pero es lo que vos decís, Y fue una estando, seguidilla perdón, de errores. Roncaglia hizo 2 goles estando Silva, Riquelme,
Sánchez Miño y Gaonalúa por el otro punto. O sea, no es que era Exactamente. como. O sea, es meritorio para Roncaglia que haya hecho 2 goles en este partido. Sí, totalmente. Y bueno, después también me pasa que estaba jugando de 3 el Malevo Ferreira. Sí, un Y 3 Tuxio de 4. mentiroso. Un 3 mentiroso. Pero tenía esa banda era de él, estaba solo, no es un jugador defensivo, No. De no era un hecho, jugador defensivo, no era un jugador de ese costado, de esa banda defensiva, y encima del otro lado, como 4, estaba Tuxio. Tuzio estaba casi sobre el final de su carrera. Eh, Recordemos que el otro central al lado de Tuzio era nada más y nada menos que Gaby Milito. Otro que estaba con muchos problemas físicos, era el capitán de Independiente, jugaba más por figura que por otra cosa. De hecho, sale lesionado en el segundo tiempo, Gaby Milito. Tuccio se tiene que cerrar para jugar prácticamente de líbero, jugaba con Velázquez por un lado. Y Tuccio termina jugando el primer tiempo falsamente de 4 porque Independiente no tenía una defensa firme. Y esto pasa mucho con los técnicos que debutan y más cuando son interinos a nivel Cristian Díaz. Tratan de formar un equipo y afianzar un equipo en base a la experiencia. Eso es lo que suele pasar siempre. Y Cristian Díaz lo hizo. Lo puso a Gaby Milito como correspondía porque era el capitán y era el titular y demás. Tuzio también era titular. Pero necesitaba correrlo a la banda, que jugara de 4 porque Velázquez tenía que jugar y no tenía un 3. Y entonces formar esa. En Malevo Ferreira, que de hecho con Ramón jugaba, no te voy a decir de enganche, pero jugaba con. Era un volante por izquierda, por afuera, que hacía banda, que se juntaba a jugar con los de adelante. Terminaba en ese partido Cristian Díaz lo pone a jugar de 3 prácticamente. Sabiendo que Boca por ese lado le podía pintar la cara. Pero vuelvo a lo mismo, necesitaba de la experiencia de ciertos jugadores para poder defenderse en la cancha de Boca. Volvemos a lo mismo del principio, Mati. Ubicate al minuto 0 de partido o ubicate un día antes del partido. Independiente viene de 4 derrotas y Boca viene a ser el campeón con 4 partidos ganados consecutivos en el campeonato. Lo mínimo que vos pensás es que Boca le va a hacer 3 o 4 goles de diferencia a Independiente. Entonces necesitaba regodearse o por lo menos protegerse con lo que mejor pudiera. Tuccio de 4, Milito de 6, Malevo Ferreira de 3 mentiroso pero con experiencia y en el medio Fredes y Batión que no ninguno de los dos era un 5 exacto, pero les daba un cierto equilibrio con respecto a la marca de Román, con respecto a poder seguirlo a Sánchez Miño por ahí si se iba por una punta, o sea, necesitaba de esa experiencia como técnico debutante que era. Entonces, como vos dijiste, Tuccio de 4 un 4 mentiroso. Malevo Ferreira de 3 y un 3 mentiroso. Pero Cristian Díaz necesitaba de esa experiencia en el plantel que salía a la cancha para poder enfrentar a este Boca que en los papeles, antes del partido, cuando Laverni señaló el punto del penal para que el punto central, para que arranque el partido, Boca ya le sacaba 2 goles de diferencia. Y sí, sí, porque además Boca no jugaba con 3 delanteros, pero ponele que Sánchez Miño estaba bien adelantado por izquierda, Silva en el medio y tenías a Gonalú y a Román de 10. Entonces tenías que tapar esos 2 laterales y bueno, los dos 5 no 5 terminaban marcando, terminaban tapando para Román, pero bueno, no funcionó. Por eso también yo digo que futbolísticamente no fue un gran partido porque Boca llega gracias al pie de Román, a ese pase milimétrico y preciso y a la velocidad de Gaona Lugo y Sánchez Miño, que en realidad, más allá de que eran buenos laterales que corrían, también ocurría que no tenían marca, porque Gaona Lugo en el primer tiempo, no me acuerdo, pero tuvo por lo menos 6 oportunidades de tirar un centro, todos pasaron por arriba del área y terminaron en el lateral, más o menos, no tiró un centro bueno, pero muchos de los avances de Boca cuando intentaba presionar eran muy limitados. Silva no apareció en todo el partido, era más una molestia para Milito este, que realmente como un aporte, o sea, estaba más molestando a los centrales que queden concentrados en él, pero después todo lo que logró Boca es mucho por los tiros de los costados, ¿no? O sea, de tirar ese pase de Riquelme y los pibes que corrían rápido contra los dos viejos, que pobre Tuxio y pobre Osmar, que
no jugaba de ese lado, que terminaban ganándole la espalda. Pero no hizo mucho más Boca que eso. Por Igual, más que lo intentó un montón. perdón, igual a criterio personal, Boca cuando lo da vuelta, que se pone 4-3 con gol de Ledesma, creo que fue cerca de la media hora, creo que fue el minuto 30 del segundo tiempo, Sí, más o 29 menos. por ahí está. eh, Boca en ese momento no solamente que pasa a ganar el partido, sino yo creo que Boca se dio cuenta que le podía ganar fácil, que Boca ya le había encontrado la vuelta, porque Boca el segundo tiempo, insisto con lo mismo, futbolísticamente lo manejó Independiente en el segundo tiempo, por cuestiones de Independiente porque se metió atrás, pero también porque Sí, Boca le robó regaló la la pelota. pelota. Es que el rojo regala la pelota y Boca se la gana encima. O sea, es como se unieron las dos cosas. Sí, sí, y Boca fue a buscar y dijo, la pelota es mía, y el rojo le dijo, toda tuya. Román tuvo un gran partido. Román no solamente metió las dos pelotas que fueron de gol, no metió un gol, Román tuvo un gran manejo del partido en general. Y el segundo tiempo desplegó su categoría y lo metió Independiente en un arco. Cuando Boca le hace el cuarto a Independiente, ¿Quién yo lo hace al cuarto? el cuarto lo hace Ledesma. Si yo no estoy mal, es al minuto 29 del segundo tiempo. Eh, Ledesma le da el 4-3 a Boca. Boca en ese momento se creyó muy superior a Independiente. Literalmente porque Boca tenía la pelota, porque Boca lo dominaba, porque le llegaba con riesgo. Boca se sintió ganador en ese momento. Le faltaban 15 minutos más al partido. Pero Boca se sintió ganador. Independiente lo empata en el minuto 44 y se lo gana en el minuto 49. Lo empata por un error de Boca nuevamente, una falta muy cerca del área, con grandes cabezadores como tenía Independiente. Lo empata por error y se lo gana porque Boca lo va a ganar de vuelta, porque Boca va con todo a ganarlo porque dijo, no puedo creer que se me esté escapando este partido. O sea, y Boca no lo estaba perdiendo, lo estaba empatando 4-4, pero con la superioridad que había tenido Boca en el segundo tiempo no podía hacer que Boca lo empatara. Y el quinto gol, vos lo viste, en el minuto 49 del segundo tiempo, es otra seguidilla de errores de que Boca fue con todo y lo dejó al flaco Schiavi, que venía de una lesión, a jugar mano a mano con el Tecla Faría, con Bueno, todo el ancho de la cancha, de la bombonera, ¿se entiende? me Entonces, pasó como al minuto es así. 40 más o menos. Me pasa que está viendo el partido y dije, me equivoqué de partido. Era como, este no es el 5-4. O sea, acá gana Boca, ¿entendés? Como el minuto 40, 40 y pico, era, realmente no creía de que Independiente le iba a clavar dos goles más y iba a ganar el partido. Es que no había argumento futbolístico para eso. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. Independiente se metió muy atrás. De hecho, uno de los cambios significativos es que el Tecla Farías estaba para salir porque se había Claro, cortado la cabeza en el primer tiempo con Caruso, que Caruso sale de hecho en el entretiempo y entra Pochi Chávez. claro, en el Boca, segundo gol. En el exactamente, segundo gol terminan los dos con la cabeza vendada y hacen el cambio del primer tiempo. exactamente, en el entretiempo Caruso no puede volver y entra Pochi Chávez. Boca sigue metiendo gente en ataque. Y en Independiente, cuando tenía que salir el Tecla Faría, que estaba el cambio para hacerlo, Se, le, Entraba se, Parra desgar- se por él. desgarra, entraba Parra, exactamente, se desgarra Pato Rodríguez. Y era el último cambio. Entonces decidieron que no saliera el Tecla y que saliera Pato Rodríguez y entrara Parra. Independiente pasa a tener dos delanteros punta, pero a batallar. Porque el delantero más adelantado que tenía lo tenía en el punto central de la cancha. Independiente le regaló la pelota y no, en ese momento Román, vuelvo a lo mismo, Román hizo un gran partido, rompió las líneas de la defensa Independiente, porque como vos bien dijiste, a los costados Boca le hacía mucho problema, le hacía mucho quilombo por los costados, por Sánchez Miño, que tenía mucha llegada, que dicho sea de paso, Sánchez Miño jugó de 11 pero era un 3, debuta como 3 Sánchez Miño, o sea, de lateral, no de volante, pero con mucha llegada, con buena pegada. Boca le hizo daño por ese lado, por el otro lado Ledesma, que era un correcamino y que ocupaba bien los espacios. Gaona Lugo, bueno, después terminó saliendo. Entró Mouche, que era muy desequilibrante, con una zurda picante y con mucha velocidad, Pablo Mouche. Silva, que arrastraba las marcas de los dos centrales. Boca le ensanchó la cancha, fijó marcas sobre la banda y Román hizo lo que mejor hace, tener la pelota y ponerla donde hace daño. Boca se lo ganaba tranquilamente 4-3 y se lo podría haber ganado por más. No supo cerrarlo. Independiente en dos pelotas aisladas lo gana 5-4.
Pero no Bueno, hay mayor el explicación que quinto esa, ¿eh? gol, más allá de que es un gol hermoso, como se la pica, y que Orión tiene el 50% de la culpa porque quiere salir, no sale, termina a mitad y sin ninguna reacción. eh, fue muy loco porque lo estaba viendo y me pasaba, hubo tres pelotazos. O sea, Independiente recuperaba, pelotazo barra pase al Tecla que estaba solo arriba con Schiavi y es como, acá viene el gol. No, no es este. Acá viene el gol, no es este. O sea, hubo como varios intentos hasta que, bueno, el flaco ya no podía más, que llega tarde, queda la carambola, el rebote, que se lo termina ganando, Orión Totalmente. que ayuda un montón para que el gol ocurra, y el Tecla que definió hermoso, la verdad que la picó y es un gol que te queda, viste, en la cabeza. Es el gol que queda, pero era el segundo tiro de Independiente en todo el segundo tiempo. El primero fue el del 4-4 y el segundo fue el del 5-4. Independiente no cruzó la mitad de la cancha en el segundo tiempo. E insisto, un poco por impericia propia de Independiente, porque dijo, estamos ganando 3-2 en el entretiempo, cuidémoslo, tratemos de reforzar el fondo, no nos repleguemos, cerrémonos un poquitito, tratemos de ajustarnos. Y Boca, al contrario, le abrió la cancha, le fijó laterales, le fijó volantes con mucho despliegue y un Román que realmente jugó bien. Y Boca se lo dio vuelta y se lo ganaba bien. Independiente lo termina ganando con las dos veces que pateó al arco en el segundo tiempo. En 45 minutos pateó dos veces al arco, o llegó dos veces, en claridad, creo que tres. Ponele tres, porque hay una que saca Orión. Entonces ponele tres veces, un cabezazo de hecho. Ponele tres veces, pero de las tres veces dos fueron efectivas, fueron goles, y le alcanzó Independiente para ganárselo en un partido histórico. Y bueno, después de esto me puse a buscar y quería ver cómo terminó ese campeonato, cuánto duró Cristian Díaz. Es un campeonato que termina ganando Arsenal de Sarandí, que es el primer campeonato y creo que único que Exacto. gana de la liga. También tiene su copa y la Surugabank. Ujú. Y lo termina ganando Arsenal en los últimos tres fechas, en realidad, que le gana Boca y después gana los últimos dos partidos y termina saliendo campeón, termina saliendo segundo Boca y Boca dominó todo el campeonato. Menos en esta fecha y la próxima, que estuvo segundo y tercero, si no me equivoco. Ujú. El resto estuvo siempre primero, peleando, peleando y bueno, termina Arsenal sacándole el título casi a último momento. Que Y el tercero en discordia era Tigre en ese momento, claro, que termina jugando con Independiente en justamente, la última fecha. en victoria, y termina, le estaba ganando 2-0, Tigre se lo termina empatando, otro partido que recuerdo, Exacto. porque bueno, se jugaron todos se jugaron como cinco partidos a la misma hora esa fecha, si no me parece. Exactamente, los cinco que definían Estaba porque Vélez. sí, porque eran los que definían el título y a su vez los que peleaban por el descenso, que Tigre era uno de los que peleaba por el descenso. Se definía todo en la última fecha, todos a la misma hora, fueron cinco o seis partidos, todos en el mismo horario. No, yo me acuerdo que vi el de Tigre y el de Independiente. Independiente le ganaba 2-0 y lo terminó empatando y bueno, terminó ayudando a que Boca salga segundo, a que Arsenal sea campeón. Arsenal sea campeón, y Independiente terminó, creo que decimosexto, más o menos, decimoquinto, por ahí, como muy, muy, muy abajo. Lo rescatable de este Independiente, de esta punta de lanza que fue esta victoria en la Bombonera, fue que Cristian Díaz después obtuvo tres resultados positivos al hilo. Le gana a Boca y después gana tres fechas consecutivas, que eso le da un aire tremendo a Independiente porque logra 12 puntos cuando prácticamente no existían puntos para Independiente en ese campeonato. Logra 12 puntos de corrido. Después, bueno, empiezan en el sub y baja como todo equipo, digamos, ¿no? eh, con los problemas que tenía Independiente en ese momento. Pero Cristian Díaz hace una muy buena campaña en ese campeonato corto que le quedó. Eh, Está bien, después se termina yendo y la carrera como entrenador de Cristian Díaz empieza en un sub y baja tremendo, pero había hecho bien los deberes, digamos, en esos primeros partidos de Independiente. Le había encontrado la vuelta y los jugadores se habían motivado mucho con esta victoria a Boca. Bueno, después está ya la parte de los jugadores, que es todo tuyo, porque sos el que yo ya me lo olvidé cuando me lo contaste, básicamente, que es jugadores que después no aparecieron más y que eran figuras de ese campeonato o de estos equipos y, no sé, tipo Gaona Lugo, ¿no? Que venía
tenía mucha velocidad, venía como para ser un gran jugador y sin embargo yo no me lo acuerdo más que de ese campeonato. Gaona Lugo tenía la particularidad que era muy veloz y le pegaba la pelota con los dos perfiles. No tenía problema de derecha o zurda. Eh, Pintaba para crack realmente y su carrera después de una lesión, porque eh, tuvo, tuvo una lesión importante en el tobillo derecho, si no me falla la memoria, lo tuvo parado mucho tiempo, luego volvió, se resintió de esa lesión. Boca lo empezó a prestar lo empezó a dar a préstamo y se perdió en el mundo del fútbol, se perdió la carrera de Gaona Lugo. En eso quedó, en la intrascendencia. Y la de Vidal, que tiene el segundo gol más rápido de la historia de este clásico. Vidal duró muy poco en Independiente, jugó ese campeonato, creo que estuvo uno o dos campeonatos más en el rojo, pero nunca como titular, alternando siempre entre reserva y primera. No se logró afianzar, era muy joven, tenía mucho futuro, pero quedó ahí. Lo mismo le pasó a Montserrat en ese momento. Eran apuestas muy grandes que había hecho Cristian Díaz, que venían trabajando, obviamente, eran jugadores que venían trabajando con Ramón, ¿no? Pero fueron apuestas que puso Cristian Díaz en primera. Y después con el correr del tiempo quedaron en eso, en grandes promesas. Eran jóvenes con mucho proyecto. Es como solía pasar en los grandes campeonatos de River, digamos, en los históricos. Salían muchos jóvenes, mucho juvenil, que tenía mucho futuro. Algunos llegaban, otros no. En este caso, a Boca le pasó con Gaona Lugo, le pasó con Vidal a Independiente. Bueno, la verdad que en estas épocas de cuarentena que no hay fútbol, cuesta entretenerse a veces y no queda más que revivir partidos del pasado. Y nada, vi este partido, me faltaba un montón de contexto y me lo diste, te agradezco Pablo. Un placer. Se hizo mucho más rico poder ver algo que ya tiene 8 años de antigüedad ¿Cómo pasa el y tiempo? que sí, y yo que encima soy de memoria corta, eh, nada, se enriquece mucho la experiencia sabiendo qué fue de los jugadores, por qué estaban en esa posición, cómo venían los técnicos, cómo venían los equipos. La verdad que te agradezco que me des toda esa info que, que, que es realmente importante para poder revivir algo casi de la misma manera en la que se vivió la primera vez que lo vimos, ¿no? Gracias a vos. Espero que este no sea ni la primera ni la última. Espero que sea la primera de muchas. Para que podamos seguir hablando de fútbol, que es lo más lindo que hay. Hablar de fútbol es lo más lindo. A veces por ahí faltan muchos argumentos, como lo repetimos varias veces me parece, pero a veces faltan argumentos futbolísticos. En este caso era un gran partido y como dije al principio, vos lo buscás en YouTube, tenés 10 minutos de ver un partido emocionante de 9 goles. Que es buenísimo, es genial, pero muchas veces no sabemos qué es lo que estamos viendo. Miramos un resumen y no entendemos lo que pasaba alrededor. Eh, es lindo hablar de fútbol, hablar de cómo se paraban, qué pasaba con los jugadores, cómo llegaban, es muy lindo. Y esto que estamos haciendo está muy bueno, Mati.